Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Me avisan, por favor, si pueden visualizar el PowerPoint. Sí, se ve ahora. Dale, perfecto. Gracias, compañero. Bueno, en la clase anterior estuve dejando un video grabado donde estábamos hablando prácticamente de lo que eran los conceptos básicos dentro de la materia de ciencias naturales. Hoy vamos a estar profundizando un poquitito más con respecto a eso, ¿verdad? Dice, la Real Academia define la ciencia como el conocimiento conocimiento cierto de las cosas por principios y causas. Dentro de las clasificaciones de las ciencias se encuentra lo que son las ciencias naturales. ¿Qué son las ciencias naturales, verdad? Las ciencias naturales sería el estudio, ¿verdad? Como dice su nombre, de la naturaleza. También se les conoce como ciencias empíricas o ciencias experimentales, que basan su conocimiento justamente en esos experimentos muchas veces, ¿verdad? Que realizan ya sean los alumnos o los profesionales. Tiene también un método científico y se clasifica nuevamente en cuatro, o se divide nuevamente en cuatro ramas que serían la física, la química, la biología y la geología. En un inicio, la ciencia fue entendida como una suma de hechos regidos por leyes que pueden extraerse directamente si se observan los hechos con una metodología adecuada. Ahora se sabe realmente, ¿verdad?, que la ciencia no es un discurso, por así decirlo, sobre lo real, sino que es un proceso mediante vamos elaborando o se van elaborando modelos para ir interpretando la realidad. Vamos buscando un significado a los hechos naturales. La evolución de la concepción de las ciencias o de la elaboración de conocimiento científico ha sido de la siguiente manera. La ciencia se obtiene al escuchar a la naturaleza. Requiere aplicación rigurosa del método científico. La ciencia procede de la mente de los científicos, no de la realidad. Es necesaria la simulación para hacer ciencia. Aprender ciencia debe de ser una tarea de comparar y diferenciar modelos, no de adquirir saberes absolutos y verdades. Una característica muy importante, ¿verdad?, de las ciencias naturales es justamente que la fuente de conocimiento nunca termina. ¿Por qué? Porque nosotros vamos observando lo que ocurre en la naturaleza. Vamos en busca de una información, por así decirlo. Existe una duda y vamos haciendo investigaciones para poder recabar esa información a través de la observación, a través de experimentos, a través de estudios. Pero una vez que nosotros obtenemos ese resultado, da nuevamente un origen, ¿verdad?, a otra duda, a otra incógnita, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza funciona de esa manera. Es como una fuente de información infinita, por así decirlo, porque una vez que vamos recabando, como dije, o vamos contestando una pregunta que teníamos a través de la observación, vemos que van surgiendo nuevas preguntas y nuevos temas para nuevas investigaciones. Dice, de acuerdo a la UNESCO, la enseñanza de la ciencia es importante porque contribuye a la formación del pensamiento lógico a través de la resolución de problemas concretos, mejora la calidad de vida,
prepara para la futura inserción en el mundo científico-tecnológico, promueve el desarrollo intelectual, sirve de soporte y sustrato de aplicación para las tareas instrumentales, permite la exploración lógica y sistemática del ambiente, explica la realidad y ayuda a resolver problemas que tienen que ver con ella. Las prácticas de enseñanza definidas por el paradigma tradicional, en el que básicamente se transmite la información de la que se dispone mediante libros de texto y el propio aprendizaje de quien está al frente del grupo. Sabemos bien, ¿verdad?, que el currículo de lo que es la materia de ciencias naturales, vamos viendo que los alumnos van aprendiendo de diferentes maneras, se utilizan diferentes técnicas, se utilizan diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que los alumnos tienen que aprender a aprender de diversas maneras otra vez. Van adquiriendo estrategias, van adquiriendo capacidades que justamente les permiten a ellos volver a reelaborar, volver a construir, por así decirlo, el conocimiento que le está otorgando el docente, ¿verdad? Es como que ellos tienen también esa capacidad, como dije hace rato, de a través de experimentos ir verificando si es cierto o no de repente el conocimiento que estamos compartiendo con ellos. Dice, es también debido a esta condición que la idea que se tiene de las ciencias y por lo tanto de su enseñanza como una disciplina rígida de leyes y teorías lineales que poco tienen que ver con la realidad del desarrollo de las ciencias en sí mismas y su relación con la vida diaria de cualquier persona. La idea, por así decirlo, por parte de los alumnos, ese conocimiento previo que ellos ya tienen sobre la ciencia a nivel de bachillerato, sería justamente lo que ellos fueron adquiriendo a través de esas prácticas, a través de esa presentación de contenidos, ¿verdad? Pero así también los propios docentes muchas veces son introducidos, vamos a decirle, dentro de la materia o están enseñando la materia con una formación básica también. Muchas veces porque, como dije, va a ir dependiendo, ¿verdad?, de la capacidad de cada docente, el nivel de conocimiento que tiene y también de cuáles son las técnicas y las herramientas que va utilizando de repente para captar la atención del alumno, como para dar a entender también lo teórico y lo práctico de la materia. La enseñanza de las ciencias tradicional ha buscado el fomento de una actitud científica a la vez que se contrapone a una actitud científica nata referente a la curiosidad natural del ser humano. Una forma de enseñar ciencias, además de contextualizar, sería la de partir de una idea central sobre lo que son las ciencias y cuál es su flexibilidad. Considerar cuáles son las ciencias experimentales, cuáles son las ciencias naturales. Vamos dando ejemplos, ¿verdad?, de cómo eso influye o cómo eso de alguna manera forma parte del mundo real. De qué manera eso le sería útil conocer al alumno. ¿Por qué existe esa necesidad de que el alumno conozca sobre las ciencias naturales, que conozca de cómo funciona la naturaleza, que trate de explicar también, ¿verdad? De esa manera se estaría dando la enseñanza. El papel de las ciencias naturales en la actualidad ya no puede ser
la de simple canal de transmisión de información, hechos y descubrimientos científicos y tecnológicos, ya que la escuela viene a representar la última y menos atrayente fuente de información para nuestros alumnos. Sin embargo, lo que sí debe ser y hacer es proporcionar las herramientas necesarias para la comprensión e identificación adecuada de la misma. Al docente, por así decirlo, ¿verdad?, se lo describe como una persona que va explicando, que va escuchando, que va copiando, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, para poder lograr enseñar las ciencias naturales, porque muchas veces nos centramos mucho, como dije, en la parte teórica nada más, como estábamos viendo al principio, se divide nuevamente en 4 ramas que se deben de complementar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en física solamente vemos más números, todo lo relacionado a los algoritmos, a las técnicas, generalmente de cuantificación, ¿verdad? Pero no vemos cómo esos contenidos de repente guardan relación con las otras ramas. De repente el alumno lo ve por partes, no ve de qué manera guardan esa relación o de qué manera podrían complementarse esas materias para explicar realmente lo que serían las ciencias naturales. Entonces, sería bueno también tratar de ir explicando por ese lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que los alumnos de repente deberían de hacer y de repente qué es lo que podríamos proporcionarle también para que puedan aprender a hacer la ciencia, ¿verdad? Como dije, los docentes estamos encargados de como despertar de repente esa curiosidad científica que ya posee el alumno, porque como estábamos viendo, todas las personas tenemos una curiosidad natural. Entonces, tratar de ver de qué manera un poco más divertida nosotros podríamos despertar esa curiosidad en los alumnos también. Dice, se han definido 18 competencias disciplinares para el campo de las ciencias experimentales. Emite juicios de valor sobre la contribución y alcances de la ciencia como proceso colaborativo e interdisciplinario de la construcción social del conocimiento. Sitúa la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. Sustenta opiniones sobre los impactos de la ciencia, la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a la pregunta de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. Contrasta los resultados con hipótesis previas y comunica las conclusiones a través de los medios que tenga a su alcance. Rectifica preconcepciones personales o comunica sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. Explicita las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. Aplica los conocimientos científicos para explicar el funcionamiento de máquinas de uso común. Identifica nuevas aplicaciones de herramientas y productos comunes y diseña y construye prototipos simples para la resolución de problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. Establece la relación entre las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza
y aquellos rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. Relaciona y explica la organización del sistema solar y la estructura física del planeta Tierra con fenómenos naturales y patrones climáticos. Valora la fragilidad de la biosfera y los efectos de la relación hombre-naturaleza. Decide sobre el cuidado de la salud a partir del conocimiento de su cuerpo, los procesos vitales y el entorno al que pertenece. Actúa en la sociedad para favorecer el desarrollo sostenible. Integra los conocimientos de las diversas disciplinas para relacionar los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos. Identifica la importancia del uso y su aplicación de las energías alternativas para el desarrollo sostenible. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades experimentales. De esa manera, por así decirlo, ¿verdad?, los alumnos son capaces de ir ordenando, de ir organizando e interpretar también las informaciones que van recabando. Hay de repente, ¿verdad?, competencias claves que se deben de ir cumpliendo, ciertas habilidades que tiene que ir obteniendo, por así decirlo, ¿verdad?, el alumno. Y ahí es donde vemos estas 18 competencias, ¿verdad?, que vienen a integrar, por así decirlo, la concepción de las actitudes que debe poseer el alumno con respecto a la ciencia. Y existen nuevamente dos categorías que serían actitudes hacia la ciencia y actitudes científicas. Ambas actitudes son importantes. ¿Por qué? Porque justamente el alumno a través de la práctica, como dije, es que va a ir comprendiendo realmente de cómo funciona la naturaleza, del por qué estamos estudiando ciertas materias, de qué manera se van complementando, explicando también lo que funciona dentro de su entorno, ¿verdad? Vamos viendo nuevamente que existen para estas actitudes 3 componentes nuevamente, que serían el interés por los contenidos científicos, las actitudes hacia los científicos y su trabajo, y las actitudes hacia los resultados obtenidos por la ciencia. Las prácticas pedagógicas deben modificarse para destacar la relevancia y pertenencia de los contenidos aprendidos, evitar el fraccionamiento de conocimientos y favorecer su integración, generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas, estimular, facilitar y provocar un aprendizaje autónomo personal. El docente debe saber administrar su clase. Tiene que saber organizar los trabajos en tiempo y en espacio, por así decirlo, ¿verdad? Cooperar de repente con otros docentes cuando de repente son materias que se deben de complementar, ver de qué manera se puede hacer un trabajo dual con otros colegas, ¿verdad? De repente involucrarle también un poquito a los padres de ser necesario. Tiene que saber crear y plantear a los alumnos de repente situaciones, observar de qué manera los alumnos están trabajando y por sobre todo saber evaluar, como dije, ¿verdad?, las competencias en proceso de esa construcción de aprendizaje. Todas estas capacidades estarían encaminadas, por así decirlo, a la creación o a la generación otra vez de ciertas actividades, de ciertas tareas, ¿verdad?, donde los alumnos
tienen que ir demostrando cuáles fueron de repente los conocimientos que fueron adquiridos, de repente qué tanto están dominando, ¿verdad? Las informaciones que el docente estuvo compartiendo, conocer un poquitito cuáles son esas habilidades, ¿verdad? Que estuvieron aprendiendo. Recomendaciones para el docente. Utilizar la informática y la lúdica como apoyo. Variar la metodología. No saturar el currículo con contenidos no significativos. Dar tiempo al estudiante para que adquiera el conocimiento. Dar más importancia al aprendizaje que a la nota. Tomar el error como oportunidad de aprendizaje, generar ambientes de cooperación, usar problemas reales como material de trabajo, hacer trabajo en equipo, promover pláticas magistrales de temas puntuales y utilizar métodos de enseñanza en espiral. Bueno, esto sería un poco de las informaciones, ¿verdad?, que yo el día de hoy quería compartir con ustedes. Pero ahora la pregunta que les tendría sería de cómo ustedes implementarían, ¿verdad?, algún trabajo, por así decirlo, a los alumnos para que ellos tengan una mejor comprensión de cómo funciona de repente el sistema solar, que es uno de los ejemplos que más se utilizan, ¿verdad?, en la escuela, porque normalmente suelen dejar trabajo sobre ello. Pueden activar sus micrófonos para ir respondiendo. ¿Qué trabajo ustedes dejarían a los alumnos? Bueno, voy a empezar por la compañera Janina Ailem. No sé si puede activar su micrófono. Por la compañera Alice Riveros. Bueno, normalmente dentro de las escuelas, ¿verdad?, o los colegios suelen dejar tareas como presentar maquetas sobre el sistema solar, sobre preparar, por ejemplo, una maqueta sobre, explicando un poquitito, ¿verdad?, sobre las partes del suelo. También, no sé si en algún momento a ustedes les habría dejado, ¿verdad?, pero nosotros llegamos, por ejemplo, a construir lo que serían los volcanes y teníamos que lograr que haga erupción, ¿verdad? Entonces son de repente experimentos o trabajos a los cuales a los niños les lleva, ¿verdad?, a comprender mejor de repente de qué manera se dan esos procesos dentro de la naturaleza a través de la práctica, o de repente se solían hacer experimentos dentro de la clase donde al mezclar ciertas sustancias tenían ciertos resultados, ¿verdad? Entonces de esa manera, como dice la compañera, ¿verdad?, llevar al ejemplo, hacer demostraciones para que ellos también a través de la observación y a través de una manera divertida también llegar a captar la atención de ellos. Podemos utilizar diversas maneras, ¿verdad?, para que ellos puedan aprender. Como dije, podemos emplear los trabajos prácticos, trabajos grupales, pueden hacer exposición, pueden presentar maquetas, carteles, videos, pero que no se queden solamente con la parte teórica. Porque muchas veces aprendemos más cuando vemos, aprendemos más cuando tocamos. Bueno, compañeros, no sé si es que tienen alguna consulta, de repente algo que quieran agregar.
Buenos días, profesora Karen, te habla. De mi parte está muy bien. Se comprende muy bien, profe. Excelente. ¿Y los demás compañeros? Todo bien, profe. Excelente. Bueno, les comento nada más a modo de que sepan un poquito, ¿verdad? Que el horario sería, ¿verdad? Nada más porque estoy manejando varios grupos y tengo también, después de esta clase, tengo otras clases. Entonces, para poder terminar todo en el día y poder cumplir con todos los grupos, es que empezamos un poquito temprano, ¿verdad? Bueno, la compañera Sonia veo que dice que tiene una pregunta con respecto al trabajo práctico. El trabajo práctico dentro de lo que sería ciencias naturales, ustedes tienen módulo impreso. Si es que todavía no tienen ahora mismo, eso estarían llegando a los centros de apoyo correspondientes. Yo ya me puse en contacto con el compañero Héctor y él me comunicó que se va a lograr que se pueda llegar a todos los centros de apoyo y ustedes van a poder adquirir eso. Me dijo que si no es esta semana, sería la otra semana. Entonces, tenemos todavía tiempo suficiente porque, como dije, hasta el 30 de octubre tenemos todo disponible dentro de la plataforma. Entonces, capaz en algunos centros todavía no cuenten con el material, pero sí van a estar contando porque se les va a estar llevando, sí o sí. Una vez que ustedes completan las actividades del material impreso, ustedes lo que estarían alzando son las fotos. No hace falta que ustedes vuelvan a copiar en Word. Si quieren hacer, está bien. No les digo no copien. Si quieren copiar, si pueden copiar, pueden volver a copiar en Word. Pero si es que no, bueno, igual nomás a mano pueden completar, les sacan la foto y esa foto alzan dentro del trabajo práctico. Y lo mismo también con las otras actividades. De repente, si ustedes no pueden hacer a computadora, pueden hacerlo en un cuaderno, en una hoja blanca, en una hoja con rayas. Les sacan la foto y esa foto alzan dentro de la ventana correspondiente al trabajo que están realizando, ¿sí? No es que porque hacen a mano de repente van a tener menos puntos, no. No hace falta que los trabajos, ninguno de los trabajos dentro de la plataforma tenga portada, introducción y conclusión. Solamente lo solicitado, cumpliendo con la consigna. No hace falta alargar demasiado tampoco. Lo que se busca realmente, ¿verdad?, es que el alumno pueda leer los materiales disponibles porque ya que es una educación, ¿verdad?, a distancia o semipresencial en algunos casos, entonces va a depender mucho de la lectura que usted le den a esos materiales. Entonces, Profe, sí, ¿qué tal, compañero? solo con el módulo se va a poder hacer el trabajo práctico, ¿verdad? Sí, correspondiente a la materia, sí, sería con el módulo impreso. Ah, ya. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, compañeros. De mi parte ya está todo bien. Va épico. Sale un poco entrecortado capaz por la lluvia, pero por lo que comprendí dijo que está todo bien. No sé si escuché bien, ¿verdad? Pero creo que solamente por la lluvia salió algo entrecortado. Sí, profe, eso fue lo que dije. Ah, dale, perfecto, compañero. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, entonces de mi parte, compañeros, yo les agradezco bastante por participar y nos encontramos nuevamente el próximo sábado. Dale, Cual- profe. Cualquier consulta de repente que quieran hacer con respecto a las actividades, pueden hacerlo a través del foro de avisos o dentro de la mensajería de la plataforma. Yo recomiendo que utilicemos la mensajería porque llega más rápido la notificación al docente.
Bueno, Está bien. bueno, entonces de mi parte yo les agradezco por participar y nos encontramos nuevamente el próximo sábado, compañeros. Dale, Bueno, profe. profe. Chao, chao.